Invitamos seguidamente al doctor Mario Clan, quien es magíster en salud pública y economía en gestión de salud y es doctor en medicina. Doctor. Queremos informar que todas las presentaciones que ustedes han visto están en YouTube, porque en este momento se está transmitiendo por YouTube todo el Congreso. Entonces, ahí podrán buscar prácticamente todas las intervenciones y todas las presentaciones que se han hecho. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Llegamos casi al final de la jornada, así que voy a tratar de no abusar del cansancio de todos. La pregunta es cómo sintetizar todo lo que se presentó en toda la tarde, que tiene que ver con una problemática que compartimos todos y que conocemos todos. Yo había pensado en empezar mostrando esto, que es, va a ser algo redundante, pero explícito en relación a lo que venimos conversando. Esta es la evolución de medicamentos comunes, IPC y dólar desde este año, desde enero del 24 hasta este momento. Fíjese que recorren una trayectoria relativamente superpuesta, pero si esto lo pasamos a los medicamentos de alto costo, se separa de una manera notable. Resulta interesante ver que esto que yo pensaba mostrar, que es cómo este es un problema que nos afecta a todos, en todo Occidente por lo menos. Estas son todas portadas o artículos del diario El País de España. También nos afecta, según lo que nuestros compañeros de la Unión Europea, de los distintos países que fueron conversando, también Marruecos, que fueron presentando, que tenemos problemas comunes. Entonces la pregunta que quisimos responder ya no es tanto el qué está pasando, sino qué hacemos. Porque la pregunta que de alguna manera subyace de todo esto es, frente a esta crisis clara de financiamiento, ¿cómo se responde desde una mirada solidaria que contemple esencialmente que lo que estamos tratando de resguardar no es las finanzas de la aseguradora, en este caso de la mutual, sino la salud del asociado, que se queda sin protección en caso de que la financiadora se quede sin recursos? Esto es un congreso de economía social y desde ese punto de vista está regido por valores que son los que impulsan en última instancia el accionar que deviene de esto, y la pregunta es ¿cómo hacemos para llegar a encontrarnos con ese futuro que ya es presente, con esta, permítanme la palabra, intrusión de la innovación en lo que hasta hace muy poco tiempo era nuestra práctica médica o nuestra práctica asistencial convencional, y cómo transitar el camino que nos lleve a un futuro en un país con las características del nuestro. Esto significa con nuestra situación socioeconómica, nuestra idiosincrasia cultural y un sistema de salud fragmentado en 24 realidades diferentes, que a su vez hacia adentro también es un mosaico y un caleidoscopio de distintas realidades. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta es la pregunta que se formuló. FAMSA la venía formulando, pero que a partir del 2020 la empezamos a formular en medio de una realidad sobrecogedora, que era la de la propia pandemia. Y la pregunta era esta: ¿cómo gestionar la problemática desde del alto costo desde un instrumento de financiamiento? En realidad, los temas que nosotros estábamos tocando, los temas que nosotros enfocamos en algún momento, o las preguntas tenían que ver con estos aspectos, pero básicamente, ¿cómo hacíamos para congeniar en un mismo punto el derecho a la salud, la exposición al riesgo, la incertidumbre y la inevitabilidad de ese avance? Entonces era necesario encontrar alguna respuesta relativamente innovadora que al mismo tiempo nos dé una respuesta que verdaderamente es efectiva. Entonces,
Juan primero, Sergio después, ya habló de esto, que fue la primera iniciativa que desde el punto de vista orgánico FANSA elaboró allá a partir del 2020 y que se publicó en el 2022. Lo cuento muy rápidamente. En este libro hicimos un ejercicio. Nos inspiramos en algunas experiencias que estaban dadas por el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay, por algunos antecedentes que tenía Chile, o que tiene Chile básicamente a partir del auge. Por una cuestión de tiempo no voy a explicar cada uno de ellos, creo que no tendría mucha aplicación. Colombia, con su cuenta de alto costo, y México. Son experiencias latinoamericanas vigentes, experiencias que de alguna manera buscaron una forma colectiva, que es de lo que estamos hablando, de enfrentar la problemática del alto costo. Y lo miramos desde tres perspectivas diferentes. Una, buscar un seguro de salud para la cobertura de alto costo. La segunda, un Fondo Nacional de Salud para la cobertura del alto costo. Y la tercera, un fondo fiduciario para la cobertura del alto costo. Con esta no podíamos especular demasiado porque las experiencias que se intentaron en la Argentina al respecto fallaron, y fallaron básicamente por la heterogeneidad del sistema de salud argentino y por algo que decía el ministro. En última instancia, salud es potestad de las provincias y cada una de ellas tendría que adherir frente a esto. Sí, la creación de un Fondo Nacional de Salud para la cobertura del alto costo, pero era más práctico empezar con un fondo que le corresponde exclusivamente a las mutuales o a quien quiera adherir a ellas, para a partir de ahí tener un modo de financiamiento solidario y colectivo para el alto costo. Entonces, ¿cómo lo planteamos en aquel momento? Lo planteamos a través de una estrategia de gestión que era la creación de un fideicomiso para la cobertura, financiamiento y provisión tanto de medicamentos de alto costo como procedimientos y dispositivos. Con una estrategia de cobertura que dijimos, bueno, ¿qué cubrimos? ¿Qué se toma con esto? Entonces, porque la pregunta que también planteaba Sergio en algún momento, todo para todos, no, esto no se puede. ¿Cuáles son las moléculas entonces que podríamos llegar a priorizar? Esta era la segunda pregunta. Y si sabemos cuáles son las moléculas que vamos a priorizar, tendríamos que saber cuánto se consume de todo esto anualmente, establecer cuál es la mejor manera de procuración, es decir, cuál es el mejor mecanismo de costo como para enfrentar la compra, y a partir de ahí construir una cápita que le dé cobertura a todo eso. Fue lo que hicimos. Muy rápidamente lo que hicimos fue que a través de los consumos históricos durante 2 años de 2 entidades mutuales que aportaron esa data y que nucleaban en total poco menos de 200.000 personas, supimos cuáles eran las moléculas de mayor consumo, cuál era la presentación y la marca comercial, cuál era el precio de venta al público, pero cuál era el precio de venta, el precio objetivamente pagado, es decir, cuál fue el mejor descuento obtenido. Como sabíamos cuántos pacientes eran los que habían consumido estos medicamentos, teníamos la tasa de uso en función de los beneficiarios totales. Por lo tanto, teníamos las cantidades y podíamos saber entonces para cada una de ellas cuál era el monto de cápita que podíamos sacar. Como conclusión de eso, establecimos que para los medicamentos de alto costo y los medicamentos oncológicos y tratamientos especiales, para cierta particularidad que tiene nuestro sistema, esto va para los amigos extranjeros, nuestro sistema tiene un sistema de reintegros para los beneficiarios del Seguro Social, o por lo menos en aquel momento era exclusivamente para los beneficiarios del Seguro Social, lo llamábamos SUR en aquel momento. Entonces establecimos una cápita para prestaciones de alto costo que estaban dentro de ese mecanismo de reintegro y otra para las que estaban afuera. Total que nos quedó, sumando los dispositivos médicos, una cápita total integrada que, por supuesto, está totalmente desactualizada en términos de costos, pero este fue el primer ejercicio que se hizo al respecto. Intentamos ponerlo en marcha. En aquel momento no lo pudimos hacer por distintas circunstancias, pero lo dejo picando para dentro de un ratito.
Entonces, las estrategias que planteamos era, bueno, esa cápita la hacíamos a través de un fondo común, a través de una cuenta común, que es algo menos complejo, o directamente empezábamos a hacer con cierta progresividad una compra por cuenta y orden, pero conociendo los consumos previsibles para todos. Este fue el primer paso. El segundo paso que dimos fue una propuesta totalizadora en un escenario preelectoral. Se hizo durante el 2022, estábamos en las vísperas de elecciones y con estas consignas pensamos que era un aporte desde la institucionalidad de FAMSA hacer algún tipo de, digamos, una propuesta que de alguna manera provea un cambio de rumbo técnicamente factible, políticamente viable y financieramente sustentable y éticamente justo. Vuelvo al tema de los valores que hablaba al principio. Esto se tradujo en esto. También tuvimos el honor, Sergio y yo, de ser los autores de esto. ¿Qué salió de acá? Miren, es muy interesante si uno lo coteja con lo que está pasando en este momento en el país. Nosotros habíamos presentado, voy a hacerlo, lo voy a presentar de esta manera, un sistema por el cual hablábamos de seguros provinciales, a favor conectar con lo que hace un rato dijo el ministro, pero a través de entes provinciales que integraban lo contributivo y lo no contributivo. Hablábamos de la integración de los seguros sociales obligatorios, ¿sí? Y lo hacíamos a través de un programa nacional integral, que es lo que cada uno de los países europeos fueron presentando que tenían, una plataforma común. Nosotros no tenemos eso en la Argentina. El derecho a la salud en la Argentina está supeditado a la condición vinculada con la inserción en los diferentes subsectores, ya sea del trabajo, de la seguridad social o de la capacidad de pago. Pero nosotros hablábamos de un programa nacional integrado de salud que se debía financiar con una cápita integrada para que fuera la única independientemente de quiénes fueran los prestadores. Ahora, esto no era demasiado distinto que lo que después terminó pasando en cuanto a esto, a que el instituto, digamos, la centralización de los aportes, o los aportes de la seguridad social se vinculaban y se integraban también con los aportes de las aseguradoras con y sin fines de lucro. Claro, con algunas diferencias, es decir, se integraban, pero vieron que cuando uno hace presenta una opinión y dice pero, lo más importante es lo que viene después del pero, ¿no? Bueno, pero, primero, nosotros acá hablábamos de la integración de esos fondos, de la mancomunación de fondos. Esto es significativamente diferente, sencillamente por un tema de solidaridad, sencillamente por un tema de equidad. Nosotros hablábamos de un fondo de cobertura de alto costo, porque entendemos que ese alto costo tiene que ser compartido por toda la población. Va de nuevo, por toda la población. Nosotros hablábamos también de un Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías, porque no se puede hablar de alto costo si no hay una vara que defina cuál es el nivel de cobertura. Luego, el Programa Nacional y la Cápita Única. Con estos elementos, nosotros planteamos un modelo que era un sistema de protección social en salud, un modelo mixto, contributivo y no contributivo, con un único valor de cápita, cobertura universal con garantías explícitas, articulación e integral a través de redes públicas y privadas. Conectemos, por favor, durante un momento lo que está pasando en materia del seguro de salud, del sistema de salud de la Argentina, con esta propuesta que hizo en su momento FAMSA. Conectemos, por favor, la atención articulada en redes con lo que se presentaba y se comentaba en materia de inteligencia artificial, porque hoy no podemos hablar de redes sin hablar de informatización, y dentro de la informatización, de una informatización inteligente. Esto fue y sigue siendo solamente una propuesta. En ningún momento tuvimos la idea de que así debía ser lo que configurara el futuro de la salud en la Argentina, pero sí
una apuesta, o sea, una propuesta, mejor dicho, como para sentarse en una mesa. Una mesa que lamentablemente todavía no existe y que desde FAMSA se propugna en relación a su existencia. ¿Cuál fue el próximo paso? Fue este. Esto fue del año 2023. Recolectamos cuál fue la historia del mutualismo en salud desde el siglo XIX hasta este momento y encontramos que tenía el mutualismo 2,5 millones, la proyección era de 2,5 millones de asociados bajo cobertura. Esto es muy similar a la cifra que Juan dio al principio de la jornada. Pero ojo con esto, porque esto significa que el 40% de los beneficiarios del aseguramiento voluntario en el país lo hacen a través de sistemas solidarios como los que estamos defendiendo. Este dato no es menor porque esto le da la verdadera proyección que el mutualismo en salud tiene, pero muy especialmente, quiero recalcar nuevamente esto, los valores que defiende. Creo que este es el punto clave. Cuando terminaba ese año, el año 23, evaluamos 3 posibilidades, tres escenarios políticos sanitarios, uno de continuidad sectorial, uno de reforma parcial del sector asegurador y uno de reforma estructural. Claro, como suele ser la prospectiva, se dio una diagonal entre todos ellos. En algunos momentos, en algunos lugares del país no ha pasado demasiado, en otros hemos tenido algunas reformas parciales y en otros hemos tenido algunas reformas de tipo estructurales, particularmente el que nos interesa a nosotros, que tiene, bueno, en realidad nos interesa a todos, pero en el que trabaja activamente el asegurador mutualista, es el que más reformas estructurales viene teniendo. No vamos a profundizar en esto porque es ir dentro de lo estructural, pero es así. Entonces, vuelvo a lo mismo. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y lo que estamos intentando hacer en este momento, o a partir de ahora, es, habida cuenta que la macro se desarrolla dentro de parámetros que, ¿cómo decirlo?, no son fácilmente manejables. Uno puede, como institución, puede incidir, puede opinar, pero en última instancia las decisiones en las que se juega el día a día pasan más por lo micro que por lo macro, ¿sí? Y esta micro obliga a un replanteo. Entonces estamos volviendo a la idea de lo que fue el ejercicio del 2020, pero en forma bien orgánica, a través de la generación de una unidad de gestión del alto costo. Una unidad de gestión del alto costo que va a estar operativizada, que se está operativizando a través de FAMSA en este mismo momento, que lo que prevé es ofrecer un ámbito técnico de optimización de los procedimientos de compra de cada una de las entidades participantes y al mismo tiempo una interlocución con la industria como para encontrar los mejores mecanismos de procuración que nos puedan llevar a un mejor precio para todos. Esto es algo así como que si todos compramos lo mismo, pero por posicionamiento de mercado, por capacidad negociadora, por habilidad profesional o por lo que fuera, alguno obtiene mejores resultados que otros, ¿por qué no compartirlos? ¿Por qué no socializarlos? ¿Y por qué no utilizarlos como una estrategia común? Esta idea es la que estamos vehiculizando en este momento a través de esta unidad de alto costo, en la que FAMSA asume la representación política y administrativa del conjunto de las entidades que voluntariamente suscriban el reglamento que determine el alcance y los derechos de todos. Como decía, se trata de un mecanismo de identificación de mejores alternativas de procuración para el conjunto y el modelo de integración que tenemos es la coexistencia de un equipo técnico, esta es una instancia técnica, de elaboración de mejores procedimientos, de exploración de alternativas de negociación y de negociación. ¿Para qué? Para que cada una de las entidades, no sé si lo escribí, pero que cada una de las entidades sea representada a través de un mecanismo de compra por orden y cuenta,
y sea facturable a cada una de las entidades. Es decir, volvemos a la tercera opción que les había mostrado hace un ratito. En camino hacia un fondo común, no sé, pero lo que sí puede pasar es que vamos a encontrar algunas cosas que nos van a ir surgiendo en el camino. A través de este mecanismo de ir obteniendo las mejores alternativas de procuración, accionando, digamos, negociando, comprando, verificando los resultados y encontrando cuáles son los ahorros producidos, consolidamos una información. ¿Y esa información en qué se traduce? En el observatorio de precios que mencionaba Sergio en su presentación. Por lo menos en un observatorio de precios interno, pero al mismo tiempo, si bien nos vamos a encontrar con una oferta heterogénea, porque no es lo mismo una molécula de posición monopólica en el mercado que una molécula que sí tiene competencia o que tiene biosimilares, pero bueno, sí existe una posibilidad de conocer cuál es el abanico de precios. A su vez, conectarlo con los precios internacionales, y a esto vamos ahora. Esperamos encontrar información consolidada, verificamos ahorros, mejorar condiciones de sustentabilidad, aprender entre todos. Esto me parece que dentro de lo micro es clave, porque durante mucho tiempo creo que hemos delegado la profesionalidad, o si se quiere, no hemos optimizado la profesionalidad en la gestión de las instituciones, y creo que se hace cada vez más imperioso, porque en serio, lo micro es lo que manda. Esta base de datos viva nos permite un repositorio de datos, que es un repositorio que no es solamente de precios, sino que es farmacológico, sino que es epidemiológico también. Esto está en un momento, de inicio, está lanzándose a la suscripción de las diferentes entidades. No es lo único, hay algunos otros proyectos en agenda que me gustaría solamente comentar. Por un lado, el observatorio. Fíjense que ese observatorio nacional e internacional lo tenemos de alguna manera esbozado. Es lo que presentó Sergio de su trabajo. Pagamos mucho más que otros países de América Latina por medicamentos que no siempre tienen la efectividad que algunos trabajos suponen. Esto significa que nosotros podemos comparar, y no solamente comparar en cuanto a precios, sino en cuanto a protocolización. Y esto es muy importante porque esto también se conecta con lo que decía Regazzoni en relación a inteligencia artificial, porque los protocolos que hoy se encuentran a través de un link en cualquiera de los consensos internacionales, es muy sencillo, esto ya existe, adaptarlos a mecanismos inteligentes que corrijan los desvíos. Casi les diría que desde el punto de vista de la... no lo quiero decir presuntuosamente, de la inteligencia artificial es casi elemental. Estamos en este punto, perdón, no se ve. Luego, tenemos la intención de comparar no solamente los precios de América Latina con los nuestros, sino la relación entre el salario mínimo vital y móvil o el promedio de la economía formal, del salario de la economía formal, con los precios de los tratamientos, ya no de los medicamentos, sino de los tratamientos. Esto es muy importante para cuando se salga ya, no a negociar necesariamente, pero sí a hablar de ética. ¿Cuánto sale en la Argentina comer y cuánto sale pagar un tratamiento? Tenemos una intención, por ahora es solamente eso, de encontrar una versión local de la calculadora de precios justos. Lo que pasa es que es muy diferente el mercado de medicamentos que tenemos en América Latina y que tenemos en la Argentina que el que tiene Europa. Nosotros tenemos un mercado de medicamentos fundamentalmente de copia y un mercado de medicamentos que, por otra parte, prevalece en lo que tiene que ver la alta complejidad con la importación de medicamentos. Entonces, los costos de investigación y de desarrollo no son aplicables de una manera directa como podrían serlo en Europa, lo cual nos lleva a tener que darle una vuelta a todo esto, de la cual hasta este momento lo único que hemos encontrado es una hipótesis empírica que no hemos desarrollado, pero la
por lo que estuvimos estudiando en los materiales de AIM, la calculadora de precios ofrece variaciones, o mejor dicho, adecuaciones según el PBI per cápita de cada uno de los países según una determinada molécula. Bueno, una posibilidad que evaluábamos era la de que teniendo un país que demográfica y epidemiológicamente sea comparable con la Argentina, como por ejemplo podría ser España, por la cantidad de habitantes y por la epidemiología, pudiéramos hacer una relación entre el PBI español, vamos, entre el precio determinado para España y su PBI con el precio potencial para Argentina y su PBI en relación al español, el PBI per cápita. Esto que no sería otra cosa que un proxy absolutamente empírico, nos tendría que dar una idea informativa en relación a los otros puntos que estamos viendo. En definitiva, y como apuré un poquito justamente por lo que decía al principio, a ver, lo que se viene como futuro es lo que tenemos como presente. Entonces se me ocurrió que la experiencia que FAMSA viene desarrollando en esto en los últimos, en muchos años, pero a mí yo tengo el honor y el gusto de participar en los últimos 5 o 6 años, es que ese futuro ya llegó. Y si nosotros no encontramos herramientas como para poder enfrentarlo y apropiarnos de ese futuro, el futuro nos va a llevar puestos a todos y sería una verdadera lástima, ¿no? Muchas gracias.